Lo que tenemos aquí es el trabajo de un historiador académico estadounidense especializado en la historia militar de Alemania del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Dice Chitino en una entrevista, les pongo el enlace aquí en la descripción del vídeo, que él nunca pensó dedicarse a esto de la historia militar alemana, sino que él se acercó al mundo de la historia con la idea, estudió la carrera pensando que se iba a dedicar a la historia de Alemania de la República de Weimar, o sea, el periodo de entreguerras, pero que de alguna manera se quedó enganchado a esto de la historia militar. Si uno revisa su currículum, mira su lista de publicaciones, verá pues, que tiene varios libros en su haber sobre reformas del ejército alemán en el periodo de entreguerras, de las sucesivas campañas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y eso pues se nota en este libro. Se nota que maneja el alemán, se nota que maneja los fuentes primarias, archivos, publicaciones militares, revistas, libros y demás. De hecho, pues por ejemplo, el libro llamándose de la Blitzkrieg a Tormenta del Desierto, pues hay que tener en cuenta que no parte necesariamente de la Segunda Guerra Mundial. Él habla un poquito de antes, de las reformas militares alemanas durante el periodo de entreguerra, nos desmitifica el concepto de la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago. Él nos aclara que no hay un concepto alemán que lleve ese nombre, que esta palabra se la inventaron los occidentales para describir lo que los alemanes hacían en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente igual que lo que ha pasado con esto de la doctrina Gerasimov que inventó Mark Galeotti para hablar de los rusos, o esto que estamos todos ahí hablando de la doctrina rusa de guerra híbrida. Que los rusos no tienen doctrina de guerra híbrida, es un invento occidental para etiquetar cosas que hacen los rusos. Bueno, pues a pesar de esto, pues son términos que se popularizan y así han terminado en el título. Entonces, lo que nos plantea de fondo Chitino es que hay una visión de la guerra alemana que parte desde el siglo XVIII y que tiene en cuenta las consideraciones de la propia geopolítica y de los propios recursos naturales de Alemania. Alemania es una enorme planicie, forma parte de la planicie europea septentrional. Si uno mira, puede ir perfectamente casi desde el norte de Francia hasta Moscú, encontrándose solo como obstáculos naturales ríos. Entonces Alemania sabía que era pues presa fácil para sus potenciales enemigos porque no hay obstáculos naturales y que siendo Prusia, en el siglo XVIII, una potencia o un emergente con recursos naturales limitados, tenía que vencer de una forma muy decisiva en las guerras. Si se metía en una guerra, Alemania tenía que vencer rápidamente y de una forma decisiva además empleando siempre guerra de maniobra, no guerra de desgaste, guerra de aniquilamiento o choque de recursos, porque Alemania no iba a poder nunca ganar una guerra de este último tipo. Entonces esa es la concepción general de la guerra. Esta es la que los alemanes intentaron aplicar sin éxito en la Primera Guerra Mundial y después de la guerra pues intentaron evitar volver a caer otra vez en una guerra de posición, en una guerra de desgaste. Entonces, la verdad que para mí sí esto ha sido nuevo porque yo había leído una serie de autores que nos planteaban algo así como la revolución del pensamiento militar de entreguerras. Resulta que no, es que los alemanes simplemente recuperaron su concepción tradicional de la guerra de maniobra. Esta vez simplemente pues incorporando el empleo de medios mecanizados y la radio, a la que Chitino le dedica pues, bastante atención de cómo los alemanes desarrollaron el cuerpo de transmisiones que adquirió una importancia enorme. Entonces ellos intentaron poner en práctica ese modelo de guerra rápida, decisiva, pues en Bélgica, Holanda, Francia, evidentemente, Dinamarca, Noruega, lo consiguieron y cuando lo intentaron en la Unión Soviética fracasaron. Se vieron estancados en la ofensiva frente a Moscú y a partir de ahí se encontraron en una enorme guerra de desgaste en la que, careciendo los recursos con los que contaba la Unión Soviética, pues estaban condenados a la derrota. Por cierto, subtitulándose el libro La evolución de la guerra a nivel operacional, habrá que explicar qué es eso del nivel operacional. Partimos que la estrategia es la conducción de la guerra en su sentido más amplio, más general. Ahí entra incluso las políticas industriales, las alianzas, en fin. La táctica es la conducción de las fuerzas y su empleo y su maniobra para conseguir obtener la victoria en el campo de batalla. Y el nivel operacional quedaría en medio como un concepto más difuso del que, por ejemplo, si hablamos de ciencia militar, por contraste, en el nivel operacional se habla de arte operacional. Y es el diseño de campañas, esto es, el planteamiento de la sucesión de batallas, una detrás de otra, para alcanzar un objetivo final.
En el sentido práctico, en el término más práctico, el nivel operacional es entender cómo se mueven sobre el mapa las divisiones, cuerpos de ejércitos, ejércitos, grupos de ejércitos. Entonces siempre Chitino está ahí dándole vuelta a los dos modelos de guerra. El de guerra de movimientos, con sus flanqueamientos, con su en fin, explotación, aperturas de brechas, frente al modelo de desgaste, de choque, de asalto frontal, a lo largo, es decir, cómo esos dos modelos se van enfrentando o cómo esos modelos se van siendo aplicados en los sucesivos áreas de operaciones, zonas, escenarios, al fin y al cabo, de la Segunda Guerra Mundial. Ojo que siendo un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial, no habla de toda la Segunda Guerra Mundial. Le dedican mucha atención a Europa, le dedican la atención al norte de África, pero aquí, por ejemplo, para nada está presente el escenario asiático. Y aún así, pues bueno, siendo un libro de 440 páginas, 150 están casi unas 150 están dedicadas a la Segunda Guerra Mundial. En lo que destaca este libro es que Chitino no solamente conoce mucho de lo que sabe y de lo que maneja, sino que es un muy buen conocedor pues, de los debates historiográficos. Él nos va hablando pues, del Frente del Este y nos va poniendo siempre en unas enormes notas a pie de página, notas que ocupan a veces toda la página, casi toda la página, nos va diciendo, nos cuenta el estado de la cuestión. Nos cuenta pues qué libros son los más relevantes sobre la materia, qué aporta cada uno, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes y qué cosas se han sabido o qué al menos qué perspectivas novedosas hay sobre cada una de esas campañas. ¿Cuál es el problema aquí? Pues evidentemente que él habla de lo que sabe y nos encontramos con que este libro aspira a ser algo más. Si este libro, por ejemplo, hubiese sido una historia del arte operacional en la Segunda Guerra Mundial, pues nos habría salido un librito de 150, 180, sus 180 páginas. A lo mejor habría tenido espacio para dedicar a otras campañas. Yo sé, por ejemplo, que se habla de pues, que las fuerzas de la Commonwealth ejecutaron desde el punto de vista operacional brillantes campañas de guerra móvil en el escenario de Abisinia, en Abisinia frente a los italianos. Tenemos el ejemplo de General Slim en Birmania, pero aquí no aparecen en absoluto. A lo mejor un libro sobre el arte operacional de la Segunda Guerra Mundial pues habría sido estupendo por sí mismo. Él nos habla también, el libro es como, tiene su punto fuerte al comienzo, luego entra en un valle y luego tiene un punto fuerte al final en el que habla de cómo Estados Unidos se replanteó pues, su doctrina militar después de la guerra de Vietnam. Se creó el mando de adiestramiento y doctrina, el TRADOC, se creó la Escuela de Estudios Militares Avanzados, y cómo en Estados Unidos se dedicaron pues, a darle vuelta, sobre todo impresionados por la guerra del Yom Kippur del 73, cómo se para una ofensiva mecanizada de armas combinadas soviéticas. Los israelíes la habían conseguido en los altos del Golán, así que había que darle vueltas a cómo intentar unas fuerzas superadas en número por otras con material y doctrina soviética, cómo se lograba eso. Eso generó pues, un enorme debate en las Fuerzas Armadas estadounidenses. La verdad que sorprende ver el nivel de discusión y de disenso que se permitió. Aquí en España yo sospecho que a cualquier militar, sospecho no sé, que a cualquier militar que se le ocurriese estar publicando en las revistas oficiales, llevándole la contraria a la doctrina en curso, pues se lo crujirían o le darían un toque de atención. En Estados Unidos se permitió mucho el debate y el disenso. Y además, y esto es lo interesante, y por eso el libro es muy fuerte en esa parte, destaca en eso porque él entiende perfectamente el pensamiento militar alemán y entonces comprende cómo en Estados Unidos hubo una especie de descubrimiento maravilla por el pensamiento militar alemán del periodo de entreguerras y llega en una nota a pie de página a contar que alguien se queja de que parece que para poder entender algunas publicaciones estadounidenses hay que tener un diccionario de alemán al lado porque se llenó de conceptos como Schwerpunkt, el centro de gravedad, punto de máximo esfuerzo, y los oficiales estadounidenses se dedicaron a estar leyendo y comentando a Clausewitz y a un montón de autores alemanes durante aquel periodo. El resultado fue el desarrollo de la doctrina de guerra aeroterrestre, de batalla aeroterrestre, en los años 80. Que fue llevada, pues más o menos, pues no puesta en práctica, pero sí ese concepto de la guerra operacional, guerra de maniobra, guerra en profundidad, con toda clase, es decir, golpeando al enemigo en toda la profundidad del campo de batalla, fue llevado a cabo en La tormenta del desierto del año 91, con el que el libro termina. Es decir, tenemos un comienzo muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, tenemos un final del libro muy interesante sobre el desarrollo doctrinal estadounidense de los 70 a los 80 y su aplicación o su ejecución, o su puesta en práctica o el desempeño de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sobre todo las terrestres, en esa
campaña de 100 horas, ese enorme gancho de izquierda pues, de las fuerzas estadounidenses por el desierto. Y claro, la pregunta es, ¿y en el medio qué? Pues resulta que Chitino nos habla de la guerra de Corea, que hay un autor, Bevin Alexander, no en este libro, pero en uno que dedica a la guerra de Corea, en el que habla de Corea como la primera gran guerra que Estados Unidos perdió. Él considera, en fin, sí, es una cuestión de un debate, ¿no? Nos habla de 3 campañas que ejecutó Estados Unidos en la guerra de Vietnam, solamente como contraejemplo de que Estados Unidos no había perdido en aquel entonces el conocimiento y la capacidad de llevar a cabo pues, operaciones de maniobra aeroterrestre, solamente que estaba en una guerra, atascado en una guerra de contrainsurgencia en la selva. Y nos habla de las campañas, en un capítulo de las campañas israelíes del 57, 66 y 67, y nos habla el otro capítulo que queda compartido por la guerra indo-pakistaní del 71 y por la guerra iraní-Irak. Y ya. Entonces la pregunta es, ¿no hay? ¿No hay? Porque a mí se me ocurren unos cuantos ejemplos. Si me hablan de arte operacional, de guerra de maniobra, de brillantes ejemplos de guerra de maniobra llevados a nivel operacional, pues podría pensar en, por ejemplo, la guerra del Ogadén, en una campaña diseñada por un general cubano, el general Ochoa. O sea, hay una literatura, y si hablamos de la guerra Irán-Irak, que se nota que Chitino no tiene suficiente bibliografía y señala que la bibliografía en inglés pues se contradice porque no hay fuentes directas del árabe y del farsi. Aquí, bueno, pues ven, son 2 libros de la editorial Elion Books y habrá tiempo de hablar de esta editorial y de cómo nos están abriendo un camino nuevo a nuevos temas y sobre todo a unas perspectivas con autores que sí tienen acceso a las fuentes primarias de todos esos conflictos. Entonces lo que pasa es que los autores anglosajones nos están hablando siempre de la misma guerra porque es la última gran guerra que ellos ganaron de una forma clara frente a un enemigo que es el malo por antonomasia, los nazis, y están ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y no quieren salir de ahí porque entramos en un terreno de batallas y victorias menores, guerras contra insurgencia como la emergencia malaya, la campaña en Adén por parte británica, la revuelta Mau Mau, y en Estados Unidos pues hay invasiones de poco nivel como Granada, Panamá. No hay mucho que contar, nada brillante en el que ellos puedan sacar pecho. Así que están dando y dando vueltas de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una historia militar por descubrir de muchos otros países y de otros muchos escenarios. Entonces yo animo a los aficionados, hay que buscar más libros, más fuentes, más casos, hay que salir de ese mundo tan limitado de la Segunda Guerra Mundial. También francamente a veces ya hasta me aburre que uno mira las novedades aquí en la solapa de la editorial que sacó este libro y resulta que son la mayoría sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿No hay otros temas? Yo creo que sí. Y bueno, espero, aquí tengo unos cuantos ejemplos que os he enseñado y seguir hablando de más libros. Pues nada, entonces os invito a que sigáis, suscribáis, compartáis y dejéis comentarios y me comentéis qué os parece este vídeo. Hasta la próxima.